Este es el tema 5.1, el hidrógeno como vector energético. El objetivo de este tema es comprender el hidrógeno como un vector energético y cómo se integra ese vector energético con las tecnologías renovables o qué hacemos discutiendo en esta materia sobre este hidrógeno. La producción de hidrógeno cuando viene de unas fuentes renovables se le denomina hidrógeno verde y vamos a ver cuáles son esas otras calificaciones. Entonces, el vector energético es aquel elemento que transporta energía de una forma que pueda ser usada. ¿Cuáles son otros ejemplos de vectores energéticos? Todo el petróleo y sus derivados, petróleo, gas, gasoil, todos los derivados del petróleo, la propia electricidad, el carbón y derivados y el hidrógeno y cualquier otro combustible sintético y el calor. Son denominadas fuentes secundarias de energía. ¿Qué es el hidrógeno y qué características tiene? El hidrógeno es un solo átomo, es muy abundante en la Tierra, se consigue combinado en muchos elementos, pero uno de ellos es el agua. El hidrógeno es muy liviano, por lo que por unidad de peso tiene más energía acumulada que la gasolina, por ejemplo, pero tiene mucha menos energía acumulada por unidad de volumen. Entonces, eso son parte de las complicaciones tecnológicas. La energía que se necesita actualmente para separar el átomo de hidrógeno de cualquiera de los componentes en el que esté incluido es mayor de lo que se puede aprovechar el hidrógeno. Otro reto tecnológico. Se usa en combustible de cohetes y para producir electricidad en naves espaciales. Cuando se usa como combustible, una de las grandísimas ventajas es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. No importa si es hidrógeno verde que viene producido por una fuente renovable o no, aun cuando venga producido por una fuente relativamente sucia, una vez que existe el hidrógeno al usarlo, no producen gases de efecto invernadero. ¿En qué consiste la producción de hidrógeno? En separar el átomo del elemento donde se encuentre. En un caso, por ejemplo, es el agua, y el agua, ¿qué ventaja tiene? Que el agua es muy abundante en la Tierra. Esta energía para separar ese átomo de hidrógeno del agua o de cualquiera de las otras fuentes puede venir de fuentes distintas, y ahí les muestro el gráfico del Departamento de Energía de Estados Unidos. Si ustedes ven del lado izquierdo, tenemos todas las fuentes de energía para producir electricidad, y en el centro está el círculo rojo que tiene un dibujito de una red eléctrica grande. Con esta red eléctrica se alimenta el proceso de generación de hidrógeno, que es el circulito amarillo que se muestra acá. Se produce el hidrógeno se podría usar en todos estos usos aquí que les damos, las peloticas azules, moradas y la marrón, para procesos químicos e industriales, para producción de metales, para fertilizantes, para mejorar el petróleo y la biomasa, para sintetización de combustibles, para transporte y para producir otra vez electricidad que puede inyectarse a la red, que a su vez alimenta la generación de hidrógeno. Entonces este gráfico es bien importante y es bien ilustrativo de cómo es el proceso de generación de hidrógeno. Bueno, entonces consiste en separar el átomo. La fuente puede venir, como mostraba, de varias formas distintas, y hay varios métodos para para producir el hidrógeno. Uno de ellos es la electrólisis, que es la separación del hidrógeno del agua. Y está la electrólisis, permite separar el átomo de hidrógeno del agua usando electricidad, y la propia electrólisis no produce ninguna emisión. Hay otros métodos que sí producen emisión de gases de efecto invernadero. En el caso de la electrólisis no. Entonces, la producción limpia de hidrógeno vendría de una fuente renovable, como la tienen aquí en la parte izquierda del dibujo,
energía eólica, energía solar concentrada de alguna manera, alimentamos el proceso de hidrólisis, ese proceso de hidrólisis hace que se produzca hidrógeno, se captura además con el hidrógeno, se puede capturar el CO2 del ambiente y luego todos los usos que tendríamos en la industria del hierro, en la industria química, en la refinería, en todo el transporte que tiene que ver con barcos, aviones, carros, trenes, camiones, autobuses, calentamiento y generación de electricidad. Todo esto serviría como uso final del hidrógeno. Este gráfico de IRENA, una organización bien seria que ya se las he mostrado. Luego, cuando esa producción de hidrógeno viene de fuentes renovables, la electrólisis, se le llama hidrógeno verde. Si viene de combustibles fósiles y se hace a través de reforma o gasificación con captura de carbono, entonces es hidrógeno azul. Y luego hay otras fuentes menos limpias, las menos limpias se le llamaría al producto final hidrógeno gris. Obviamente que el más interesante de hablar aquí es el hidrógeno verde, esa electrólisis que además es muy conocida, pero usando energía renovable. Esa sería la conexión de las energías renovables con el hidrógeno, además del uso final del hidrógeno, que es un uso limpio de una fuente limpia. Los usos del hidrógeno, algunos se los he nombrado ya, para materia prima en la industria petroquímica, como combustible, tiene unas ventajas que se pueden alcanzar temperaturas de más de 1000 grados sin emitir CO2. Se pueden usar en celdas de combustible también para producir electricidad y no producen gases de efecto invernadero. Se usa en refinerías de petróleo actualmente, no el hidrógeno verde, sino normalmente se está usando el gris o el azul, pero básicamente el gris. Con el hidrógeno se remueven impurezas y el petróleo pesado se puede mejorar. Y el otro uso, que es yo creo que el que se está buscando con mayor interés, es el uso como celdas de hidrógeno en los carros. Esto todavía tiene en forma de gas o de líquido, esto tiene algunos retos tecnológicos que tiene que ser superado, pero bueno, ahí les pongo un ejemplo de un carro de hidrógeno real. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de otra fuente limpia, que es la energía hidráulica, muy conocida en Venezuela, pero bueno, veremos las distintas formas, no solo cómo se hace en Guri, sino cómo lo podemos hacer de muchas